Hola amigos suscriptores. Importante noticia que te interesa saber si quieres recibir tu subsidio del ingreso mínimo garantizado. Por acá en el canal toda la información. Crecí en el barrio Santa Rita Sur Oriental, en la localidad de San Cristóbal. Vivo con mi esposo, los dos hijos de él y de mi hija. Yo trabajaba en oficios varios, ahorita estoy trabajando con mi mamá vendiendo empanadas. Antes de recibir el ingreso era un poquito complicada la situación porque pues él no tenía trabajo, yo tampoco. Vivíamos en una casita donde la gente nos sacó. Para nosotros esta ayuda nos ha, valga la redundancia, de grandísima ayuda porque pues ya estaríamos por fuera de la casa o no sabía dónde estaríamos viviendo ahorita, la verdad. Con una parte de lo que recibimos lo invertimos en las empanadas, en el pollo, en la carne o en la masa. Hacemos tinto, vendemos gaseositas muy de vez en cuando. Mis mayores sueños es poder sacar adelante a mi hija, los dos niños de él, poderlos tener en lo más alto que podamos y terminar mis estudios, porque pues yo dejé mis estudios, yo estudiaba enfermería. Invito a todas las personas a que sigan la página del ingreso mínimo garantizado. Esto es una gran ayuda para muchos de nosotros los que necesitamos para poder salir adelante. Le agradezco a Integración Social por lo que nos ha brindado y nos ha ayudado. Ingreso mínimo garantizado, el impulso que necesitas. Muy buenas noches a todos los que se conectan a esta transmisión. Hoy vamos a tocar un tema súper importante que es el ingreso mínimo garantizado, una transferencia monetaria que llega a los hogares más pobres y vulnerables de la capital, en Bogotá. Pues como hay muchas preguntas, hay dudas, hoy tenemos a un invitado súper especial que es Mauricio Sandino, director de transferencias. Y pues démosle la bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Winter, hola a todas y todos, a nuestra ciudadanía. De verdad, muchas gracias por escucharnos, por asistir hoy a esta cita en la que vamos a hablar de ingreso mínimo garantizado. Vamos a resolver sus dudas, vamos a tocar unos temas muy importantes sobre el funcionamiento de esta estrategia tan, pero tan importante para la ciudad de Bogotá, para los habitantes de Bogotá, pero sobre todo, Winter, para los hogares que están en condición de pobreza en Bogotá, los hogares que más necesitan los apoyos económicos de parte de la alcaldía. Bienvenidas y bienvenidos y pues gracias por la invitación, Winter. Bueno, gracias a usted, Mauricio, por estar aquí en este espacio que es muy importante para resolver esas dudas. Así que todos los que están conectados pueden hacer sus preguntas, vamos vamos a resolver. La idea de estos espacios es poder llevar la información a los hogares. Hay unas preguntas que son importantes y que todas las personas me lo han hecho y vamos a hacer como un orden. Me gustan las cosas ordenadas y que todo pues sea fluido. Actualmente la Secretaría, Mauricio, ¿qué está llevando a cabo y qué papel cumple para apoyar a las familias más pobres y vulnerables de Bogotá? Pues mira, Winter, te cuento que la Secretaría de Integración Social ha venido trabajando, como toda la administración distrital, en el planteamiento de sus apuestas en el marco del nuevo Plan Distrital de Desarrollo. El Plan Distrital de Desarrollo de esta nueva administración que lidera nuestro alcalde Carlos Galán, lo que pretende es enfocar nuevamente los esfuerzos cada vez más de una manera cada vez mejor, más eficiente, con mayor eficacia, buscando siempre atender a los hogares que más lo necesitan, utilizando para ello, por supuesto, los recursos con los que cuenta nuestra alcaldía. En ese sentido, la Secretaría de Integración Social ha formulado 5 apuestas que tienen que ver con cuáles son todos los apoyos económicos que están dirigidos a los hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad en Bogotá. Vamos a trabajar en inclusión social, que nos permite que las personas que se encuentran en mayor condición de pobreza y vulnerabilidad de la ciudad tengan posibilidades para salir adelante. Vamos a trabajar en formas extremas de inclusión que permiten que aquellas personas que están en una situación muy compleja, las personas que están en habitabilidad en calle, las personas que viven en pagadiarios, las personas que están
en una situación en la que necesitan más de nuestro apoyo, pues cuenten con estrategias focalizadas para ellos. Vamos a trabajar fuertemente en la estrategia de ingreso mínimo garantizado para tener una estrategia de ingreso mínimo garantizado que focalice sus esfuerzos cada vez más en los hogares que lo necesiten, pero sobre todo que en la medida en que continúa avanzando y fortaleciendo, se utilice cada vez mejor los recursos públicos. Vamos a apoyar a la niñez, la infancia y la adolescencia a través de la estrategia de llegada hacia las niñas, niños y adolescentes de la ciudad con todos los servicios sociales que la Secretaría Distrital de Integración Social tiene dispuesto para ellos, y vamos a trabajar, por supuesto, con las comisarías de familia, en el fortalecimiento de las comisarías, en lo que necesitamos para que los hogares en Bogotá tengan ese respaldo de parte de las comisarías. Todos estos esfuerzos que incluyen, por supuesto, el repensarse, el fortalecer los servicios sociales de integración social, tienen la finalidad de que cada vez estemos más concentrados en quien más lo necesita y que los recursos públicos, que son los recursos que administramos acá en la Secretaría de Integración Social, cada vez estén más enfocados a esas personas que más lo necesitan. Qué importancia que los hogares pues tengan presente la gestión que hace la Secretaría, ¿no? Porque muchas veces llega la transferencia, pero detrás de todo eso hay un proceso administrativo y eso es bueno que ahí vayamos aprendiendo poco a poco. ¿Qué comprende el programa Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá y otros programas importantes? Claro que sí, Winter. Esta pregunta es muy importante porque siempre hemos pensado en ingreso mínimo garantizado como una estrategia que realiza transferencias monetarias, pero resulta que ingreso mínimo garantizado, Winter, es una cosa mucho más grande. Imagínate tú una sombrilla debajo de la cual uno encuentra las transferencias monetarias que hemos venido realizando hasta ahora, por supuesto, pero una serie de apoyos económicos más que en conjunto apoyan al hogar en esa lucha diaria para la superación de la pobreza. Ahí tenemos apoyos económicos que tienen que ver con el acceso a vivienda, apoyos económicos que tendrán que ver con el servicio de transporte público, apoyos económicos que tienen que ver dirigidos a personas adultas mayores, a personas con discapacidad y nuestras transferencias monetarias de siempre. El esfuerzo que va a realizar la Secretaría de Integración Social será concentrar los recursos en las poblaciones que más lo necesitan, realizando las transferencias monetarias que hemos venido realizando mucho mejor focalizadas en las personas y las poblaciones que más lo necesitan, y al tiempo garantizar que debajo de esa sombrilla también estén otros programas que han venido atendiendo tradicionalmente a los hogares y a las personas que están en pobreza y en vulnerabilidad en Bogotá, pero que hasta el momento lo han hecho a través de otros mecanismos. Te voy a poner un ejemplo. Las personas mayores han venido recibiendo a través de la Secretaría de Integración Social desde hace algunos años un apoyo económico que denominamos el apoyo económico de persona mayor. Ese apoyo económico es una transferencia que se venía realizando a través de Compensar. Las personas mayores que cumplían con los requisitos recibían esa transferencia monetaria en una tarjeta monedero que les entregaba Compensar. Desde este año, con el planteamiento que hemos realizado en el nuevo plan de desarrollo, el rediseño de los programas al interior de la Secretaría de Integración Social y el fortalecimiento de ingreso mínimo garantizado, ahora las personas que hacen parte del programa de apoyos económicos de persona mayor pueden recibir sus apoyos económicos a través de una transferencia monetaria. Igual que estábamos haciendo con las transferencias monetarias el año pasado, entonces ya las personas podrán recibirlo a través de las entidades financieras con las cuales tenemos los convenios para el pago de estas transferencias monetarias, garantizándoles que tienen mayor acceso, que tienen más puntos para reclamar sus recursos, que tienen mayor agilidad en los pagos, y también nos garantiza a nosotros, como tú lo decías hace un momento, Winter, que toda esa administración que hay detrás, toda esa operación que necesitas y esas actividades que necesitas para poder lograr que las cosas le lleguen a la ciudadanía, pues también desde acá se haga mejor, se haga más barato y le garanticemos más cobertura a la ciudadanía, por supuesto, con los recursos con los que contamos en la Secretaría de Integración Social. Perfecto. ¿Cuántos hogares actualmente están recibiendo este beneficio, esta transferencia de ingreso mínimo garantizado? ¿Hay una cifra exacta? Sí. Antes de contarte cuál es el número, porque el número es un número grande, tú sabes que ingreso mínimo garantizado es la estrategia de atención a la población en condición de pobreza y vulnerabilidad más grande de Bogotá. Entonces, antes de decirte el número, quiero contarte que ingreso mínimo garantizado es tan eficiente en la administración de los recursos públicos de Bogotá
que cuando va a revisar a quién le entrega una transferencia monetaria, antes nos aseguramos de que esa persona y ese hogar no vayan a estar recibiendo transferencias monetarias en otros niveles, o que si reciben en otros programas transferencias monetarias, pero estas son muy pequeñitas, entonces nosotros les entregamos un poquito más de dinero a los hogares. ¿Eso para qué? Para que un hogar no reciba muchos apoyos económicos y de pronto otro hogar no reciba nada. Eso es lo que buscamos. Entonces, cada vez que nosotros hacemos el pago de las transferencias monetarias de ingreso mínimo garantizado, nosotros revisamos qué reciben los hogares en transferencias monetarias y programas de gobierno nacional, que reciben en otros programas del distrito, como el que les estaba contando ahorita, el de apoyos económicos de persona mayor, y luego, después de eso, definimos cuánto le entregamos a cada una de las personas y a cada uno de los hogares para poder garantizar que teníamos el máximo de la cobertura. Haciendo este ejercicio todos los meses, garantizamos que hasta el momento hemos atendido unos 424.000 hogares en Bogotá. Si tú dices que en promedio tenemos unas 3 personas por hogar en Bogotá, significa que tenemos más o menos 1.200.000 personas atendidas en la ciudad en lo que va corrido del año. Y eso significa que durante todo el año, 1.200.000 personas han recibido al menos una vez un apoyo económico de toda esta gran estructura de ingreso mínimo garantizado. 424.000 hogares. En junio, solo en junio, atendimos 299.000 hogares que recibieron al menos una transferencia monetaria de ingreso mínimo garantizado. O sea que el ingreso mínimo garantizado se integra, que es otra pregunta, se integra con los demás programas a nivel nacional, como Renta Ciudadana, Devolución de IVA y Colombia Mayor. Así es, Winter. Nosotros hacemos todos los meses una verificación de cuáles son los programas en los que cada ciudadano y cada hogar está inscrito. En el caso de los programas del gobierno nacional es muy importante porque no tenemos necesidad de realizar traslado de recursos para eso. Todo lo que hacemos es que Prosperidad Social del gobierno nacional nos entrega la información de todos los beneficiarios de programas como Colombia Mayor, Renta Ciudadana, y con esas bases de datos nosotros verificamos cédula por cédula cuánto están recibiendo las personas en los programas de allá. Y luego nosotros para cada cédula y para cada grupo familiar, entonces definimos cuánto le está haciendo falta a la persona para recibir sus transferencias monetarias. Eso lo hacemos tanto para los programas del gobierno nacional como para los programas del gobierno distrital, de la alcaldía. Acá una observación importante, Winter, y es que estas validaciones que nosotros hacemos tienen el propósito, como te decía hace un momento, de garantizar que la gente, que todo el que necesita recibir, reciba. Bien sea que recibe del gobierno nacional o bien sea que recibe de parte de nosotros. Entonces, todos los meses nosotros realizamos la validación, ciudadano a ciudadano, hogar a hogar, para asegurarnos de que todo el mundo reciba un apoyo económico o de la nación, o de nosotros, o de otros programas del distrito. Estos pagos, Mauricio, ¿con qué frecuencia se hacen y eso es importante, qué método utiliza la Secretaría Distrital para la focalización de estos subsidios, como es el ingreso mínimo garantizado? Nos parece súper interesante que hablemos de esto en este momento, Winter, porque en este momento nosotros estamos en actualización de base de datos. Imagínate tú un hogar que tenga un niño. El año pasado, el hogar, digamos, una señora estaba embarazada, hacía parte del hogar, y entonces durante el primer semestre de este año el niño nació. Solo por el nacimiento de ese nuevo miembro del hogar, el hogar ya tiene unas características distintas, tiene nuevas necesidades, por supuesto. Y si es un hogar en condición de pobreza, seguramente nos aparecen nuestras métricas porque con un nuevo miembro significa que el ingreso del hogar también le tiene que llegar a ese nuevo miembro. Entonces, mal haríamos nosotros en quedarnos con la información que teníamos el año pasado de ese hogar. Necesitamos tener esa nueva información, la información de ese nuevo niño. Esto es un ejemplo de las modificaciones que puede tener un hogar en un periodo de tiempo. Entonces, nosotros para poder actualizar esa información, para poder tener la información más reciente posible de los hogares, todos los semestres hacemos un proceso de validación, Winter. Nos sentamos y decimos, bueno,
en cuántos hogares hay nuevos miembros, en cuántos hogares han fallecido personas también. Eso afecta la composición del hogar. Por ejemplo, en hogares en donde fallece la persona que era la que proveía los ingresos del hogar. Eso afecta de manera muy importante el hogar. En cuántos hogares las personas se graduaron del bachillerato, por ejemplo. En cuántas personas, en hogares las personas entraron a la universidad, etcétera. Y con toda esa información, todos los semestres nosotros validamos cuál es la estructura del hogar y actualizamos nuestra información. Lo hacemos una vez al semestre porque es un esfuerzo importante para poder tener información actualizada que requiere que pongamos como todo nuestro brazo de actividades y todo nuestro esfuerzo para actualizarlo. Y lo hacemos en mayo y en noviembre. ¿Eso qué significa? Que en el mes de mayo pasado nosotros actualizamos la base, pero ¿cómo realizamos los pagos o cuándo realizamos los pagos con esa base? Los vamos a empezar a realizar en julio. Es decir, que tenemos como un periodo ahí de ajuste para asegurarnos que todo nos quedó bien hecho, para no ir de pronto a realizarle un pago mal liquidado a un hogar. Entonces nosotros cogemos la base, la actualizamos, le hacemos una serie de controles, nos aseguramos de que nos quedó bien y cuando ya nos aseguramos de que nos quedó bien, entonces realizamos al siguiente mes los pagos. En noviembre pasa lo mismo. En noviembre cogemos toda la base con todas las cédulas y todos los miembros de todos los hogares, verificamos, actualizamos y una vez ya todo está listo, en enero iniciamos los pagos con la base actualizada. De manera que los pagos que vienen de julio, ahorita en julio, ya vienen con una base nueva. Y una vez actualizamos la base, entonces todos los meses del siguiente semestre pagamos con la misma base. Entonces, con esa base que que actualizamos ahorita y que vamos a empezar a pagar en julio, también vamos a pagar en agosto, septiembre, octubre y así sucesivamente. O sea que también en un ejemplo es cuando un hogar tiene trabajo estable, pero actualmente ya no lo tiene. Un ejemplo, el año pasado tenía trabajo estable y este año pues ya no tiene trabajo y está en una dificultad de pobreza porque ya no tiene, la situación económica o socioeconómica cambió. Esto también va a ese punto, a que la Secretaría pues enfoque los recursos a personas que necesitan pues un apoyo económico ahí para poder mitigar ahí o solventar, ¿no?, los gastos del hogar, que eso es lo que usted pues nos daba a entender, y que también las mamitas que acaban de tener un bebé, que ya tienen su registro civil, que ya están en base de datos, ya él hace parte porque ahí la Secretaría, y me gusta eso, y he analizado muy bien eso, tiene una tabla muy definida, los integrantes, los montos, que ya vamos a ir hablando poco a poco, y eso es una organización y eso es lo que las personas deben saber, que hay una gestión administrativa donde se puntualiza, donde se hace una depuración, donde se hacen unos filtros, de modo de que las ayudas lleguen realmente a quien más lo necesita. Así es, Winter, y aquí hay una cosa muy importante que decirles. La base del Sisbén es la base fundamental con la que nosotros empezamos a construir toda la información. No es lo único. Nosotros tenemos, la base del Sisbén es como el corazón, Winter, y nosotros al corazón después le tenemos que poner pulmones, hígado, riñones y toda esa cosa. Entonces nosotros cogemos la base del Sisbén y le metemos información de los números de celular de los hogares, de con cuál banco tienen cuenta cada una de las personas, etcétera. Y luego ya vamos armando cuáles apoyos económicos reciben del gobierno nacional, cuáles otros de otros programas sociales. Y cuando ya tenemos esa base ya más grandota, completa, ahí nosotros realizamos los pagos y este ejercicio lo hacemos todos los meses. Este corazón, que es el Sisbén, también tiene su propia dinámica. Tú seguramente lo habrás escuchado y nuestros ciudadanos, las personas que nos están escuchando también, han oído hablar de que el Sisbén se ha venido actualizando, que está mejorando, que va a moverse hacia el registro social de hogares. ¿Y eso en qué nos beneficia? En que el Sisbén cada vez es mejor para identificar eso que tú acabas de decir, para identificar si el hogar necesita ayuda, si el hogar tiene la posibilidad de generar ingresos, si el hogar perdió un miembro vital y por lo tanto es susceptible de caer en una situación de mayor pobreza. El Sisbén, que es nuestro sistema de información nacional, ese es el sistema de información oficial para Colombia, sirve en Bogotá para realizar los pagos de transferencias monetarias de ingreso mínimo garantizado y entregar el resto de los apoyos económicos de IMG, y sirve para ello porque también en Planeación Nacional han venido realizando unos esfuerzos muy importantes para que esa herramienta sea también cada vez mejor y refleje cada vez más la realidad de los hogares. Y en esto es muy importante una cosa, Winter, que nunca le decimos a la gente y que vale la pena decirle, ¿sabes? Y es: a la gente hay que recordarle que tiene la responsabilidad de actualizar el Sisbén.
Eso es una responsabilidad que yo tengo como ciudadano. ¿Cómo pagar impuestos, Winter? ¿Sí? Tú sabes que tú recibes unos apoyos, pero tú tienes una responsabilidad. El ciudadano tiene la responsabilidad de actualizar su SISBEN. Si nació, para nuestro ejemplo, si nació un nuevo niño, entonces de una vez vamos y solicitamos la actualización de la encuesta del SISBEN. Si tenemos cambios en la composición de los hogares, si me gradué del bachillerato, si, etcétera, cada cosa que vaya pasando en el hogar, es importante que el hogar vaya realizando la actualización del SISBEN porque eso nos permite identificar con más, siendo más exactos, cuál es la situación económica real del hogar. ¿Qué criterios debe cumplir un hogar, una familia, para ser elegible y recibir estos pagos de ingreso mínimo garantizado? Listo, Winter. Hoy en día estamos atendiendo hogares en SISBEN en categorías A o B del SISBEN. Y que se encuentren bancarizados con cualquiera de las entidades financieras con las cuales la administración distrital tiene convenio actualmente. Esos son todos los requisitos que hoy en día tenemos. Por supuesto, Winter, cuando uno va y hace, ¿te acuerdas que te decía que en ese proceso operativo todos los meses revisamos que toda la información esté bien? Si un mes nos aparece, por ejemplo, que la persona a la que todos los meses le venimos pagando falleció, entonces a mí me toca hacer un proceso para buscar dentro de ese mismo hogar a qué otra persona le puedo hacer el pago. Entonces, nosotros todos los meses hacemos un proceso de validación y si encontramos una persona que cumple las condiciones, entonces le pagamos. Pero si por alguna circunstancia, a pesar de que las personas estén en categoría A o B del SISBEN, no está, tengo algún problema y no le puedo realizar el pago, por ejemplo, no tiene cuenta, Winter, con cualquiera de las entidades financieras con las cuales nosotros tenemos convenio. Entonces, si no tiene cuenta, pues no le puedo pagar, no tengo a dónde girarle los recursos. Entonces, en esa circunstancia, a pesar de que la persona cumple, el hogar cumpla con los requisitos, pues yo no puedo realizar los pagos. Es muy importante que la gente esté súper informada. Nosotros tenemos mecanismos para poder actualizarle la información a las personas y que digan como, yo sí soy beneficiario y por alguna razón no me están pagando, entonces averiguo, me acerco, pregunto, llamo, me conecto. Ahorita hablamos un poquito más sobre los canales de información que tenemos disponibles, pero la gente, nuestros beneficiarios, nuestros ciudadanos que están en condición de pobreza o vulnerabilidad, deben consultar la información y mantenerse al tanto sobre la entrega de los apoyos económicos para que nosotros podamos actualizar también nuestra información en caso de que algo nos esté haciendo falta. Mauricio, estos criterios, esta ayuda económica la puede recibir más de, o sea, dos, tres personas por hogar, o es solamente una transferencia por hogar o por personas? Dependiendo, hoy en día, y voy a ser insistente, digamos, en aclararte que estas características que te estamos comentando, que le estamos comentando a nuestros ciudadanos y ciudadanas, son de hoy. Es muy probable que dentro de todo el proceso de modernización que estamos haciendo en la Secretaría de Integración Social vayamos a tener algunos cambios en el futuro, pero hoy en día estos apoyos económicos se le entregan a las personas dependiendo los otros apoyos económicos que reciben, como te decía antes, tanto el gobierno nacional como de la administración distrital. Es decir, que para tu pregunta, por ejemplo, si un adulto mayor está recibiendo apoyos económicos de personas mayores y el hogar debe recibir también ingreso mínimo garantizado, nosotros le estamos entregando los dos apoyos económicos. Nosotros somos muy juiciosos, Winter. Revisamos hogar por hogar. O sea, este trabajo nosotros no lo hacemos de manera descuidada, ni somos nosotros cada mes que necesitamos hacer los pagos, revisamos hogar por hogar. ¿Qué está recibiendo el hogar? Y si, por ejemplo, un hogar, voy a poner un ejemplo, debería recibir en ingreso mínimo garantizado 500.000 pesos, pero la persona mayor recibe 130.000 pesos, entonces yo le doy al hogar los otros 370.000 para completar y que el hogar reciba todos los recursos que está recibiendo. Entonces sí hay posibilidad de que reciban en simultánea hoy en día algunas personas con las reglas que tenemos implementadas hasta el día de hoy. O sea, lo importante es que el hogar no quede desamparado, no quede desprotegido, sino que quede cubierto con la transferencia integral de ingreso mínimo garantizado, ¿cierto? Así es, y que el hogar y que nuestras beneficiarias y nuestros beneficiarios entiendan, Winter, que no todos los hogares reciben lo mismo, que hay unos hogares que necesitan un mayor apoyo porque están en una condición de mayor vulnerabilidad y que hay unos hogares que ya van como mejorando ahí, como que están tratando de salir y entonces a esos los apoyamos un poquito menos, pero para poder apoyar con un mayor esfuerzo a los que están necesitando más ayuda.
¿Cuáles son las entidades financieras o métodos de pago que están autorizadas para hacer la dispersión de este incentivo? Hoy en día nosotros estamos utilizando billeteras digitales, Winter. Las utilizamos porque tienen un montón de ventajas, entre ellas que no le realizan ningún cobro a nuestros beneficiarios. Las billeteras digitales con las cuales nosotros realizamos los pagos de transferencias monetarias de ingreso mínimo garantizado son DaviPlata, Nequi, Bancolombia a la Mano, Movi y Dali. Con esas entidades, con esas billeteras digitales, nosotros garantizamos que todos los meses le realizamos el pago a la gente. Es importante saber una cosa, Winter. Cuando nosotros buscamos un hogar, digamos que te estamos buscando a ti. Tú estás en categoría A del Sisbén y resulta que no te has bancarizado. Nosotros todos los meses cogemos tu cédula y verificamos con los 5 productos. Vamos y miramos en DaviPlata. Y si tu cédula no nos aparece en DaviPlata, vamos y miramos en Nequi. Y si no nos aparece en Nequi, vamos y miramos en Movi. Y así con cada una de las entidades financieras hasta que nos aseguramos de haber verificado que tú tengas una cuenta que nos permita hacerte el abono. Eso lo hacemos todos los meses, de manera que si alguna de las personas que nos está escuchando hoy está en categoría A o B del Sisbén y no está recibiendo su transferencia monetaria porque no tiene una billetera digital, solo con abrirla, no nos tiene que hacer ningún reporte, solo hace la apertura de la cuenta en su celular y ya nosotros en las validaciones que realizamos mes a mes nos aparece. ¿Hay un monto estándar en el ingreso mínimo garantizado, o sea, o una tabla que diferenciar? ¿Los pagos son estándar, o sea, iguales, o hay diferencia entre uno y otro hogar? Nosotros, ¿te acuerdas que te decía hace un momento que no todos los hogares se encuentran en la misma situación de pobreza? Hay unos hogares, debemos reconocer que hay unos hogares que se encuentran en mayor pobreza que otros. Los hogares que se encuentran en mayor pobreza deben recibir un apoyo mayor del Estado, digamos, de nosotros, desde la alcaldía, del gobierno nacional, de todas las entidades que apoyan a los hogares con programas sociales. Entonces, ingreso mínimo garantizado tiene 3 principios para poder realizar los pagos de las transferencias monetarias. El principio de complementariedad es el principio del que estábamos hablando ahorita cuando yo te decía como, y es que miramos si la persona tiene renta ciudadana y también miramos si tiene apoyo económico de persona mayor y hacemos la cuenta y miramos cuánto le vamos a pagar. Eso se llama complementariedad. El principio de sensibilidad demográfica dice que, y suena así súper técnico y súper complicado, pero todo lo que dice es que si el hogar está en pobreza y es un hogar grande, necesita un apoyo económico superior. Y hay un principio que se llama progresividad, que también suena como enredado, pero básicamente con lo que queremos decir ahí es, todos los hogares no son igual de pobres. Los hogares en mayor condición de pobreza necesitan más ayuda y los hogares en menor condición de pobreza o que ya están logrando salir de la situación de pobreza, pues necesitan menos ayuda. Y en ese sentido, entonces, de acuerdo con estos principios, los montos van variando. Entonces, un hogar que tiene más de 5 personas, que está en categoría A1 del Sisbén, puede llegar a recibir 860.000 pesos, porque eso es lo que los principios nos dan. Un hogar que está en B7, que ya está a punto de salir de pobreza, que ya la está logrando, que ya por fin logró superar ese gran problema y está cerquitica de superarlo, a ese hogar, y tiene un solo miembro, a ese hogar le damos 60.000 pesos, porque es una solita persona ya que está saliendo a punto de salir de pobreza. Entonces hay unos montos que dependen del número de miembros del hogar y que dependen de la situación de pobreza del hogar medida a través del Sisbén, y eso es lo que nos permite identificar cuánto recibe cada mes uno de nuestros hogares beneficiarios, cada uno. ¿Y cómo pueden verificar los hogares, las familias, las personas si son beneficiarios? Es súper fácil, Winter. Mira, pueden consultar en la página web de la Secretaría Distrital de Integración Social, puro Google. Te metes a Google, Secretaría de Integración Social, y en el banner, en la primera página, en la primera vista, ahí está ingreso mínimo garantizado. Entonces consultan, ahí aparece todo. Además aparece otra información que es importante que nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas conozcan. Está toda la información de los requisitos, cuánto pagamos, cuáles son las entidades financieras, ahí está todo. Y también con su cédula y con la fecha de expedición de su cédula, ingresan esos datos ahí y ahí les aparece todo el detalle de los pagos que les hemos realizado, cuál es la entidad financiera a través de la cual le pagamos y cuándo le hicimos cada uno de esos pagos. Pero además las personas también pueden acercarse a las subdirecciones locales de la Secretaría Distrital de Integración Social. En Integración Social hay 16 subdirecciones locales en todas las localidades de la ciudad. Y en esas subdirecciones locales hay equipo de ingreso mínimo garantizado atendiendo
todos los días. Ahí puede, a cualquiera de esos puntos puede ir un ciudadano y decir, venga, yo quiero que me diga si este mes me pagaron o no me pagaron, porque es que yo miro el DaviPlata y no encuentro y entonces necesito saber. Y la persona que está ahí atendiendo, que es de nuestro equipo, ingresa con el número de la cédula y le dice, no, mire, sí fue que le pagamos, pero como usted este mes tenía bloqueado su DaviPlata, entonces se lo pagamos a su hijo en el NECI. Y así la persona puede consultar y averiguar cómo fue que hicimos los pagos de ingreso mínimo garantizado de su hogar. La transferencia o el programa ingreso mínimo garantizado tiene algunos ejemplos, ¿hay alguna causal para que deje de recibir los pagos o algo marcado ahí para que los hogares sepan? Lo más importante de todo, Winter, dejar de estar en situación de pobreza. Eso es lo más importante. Y con eso logramos nuestro objetivo, porque nuestro objetivo es apoyar a los hogares para que salgan de situación de pobreza. Si el hogar deja de estar en situación de pobreza y su CISBEN se actualiza, de una vez ya nosotros decimos, listo este hogar, muy bien, le ayudamos. Esto es una cosa de conciencia ciudadana, ¿sabes? O sea, también nuestros beneficiarios y nuestras beneficiarias deben reconocer cuando su situación económica ha mejorado, cuando consiguieron un empleo estable, como decías hace un ratico. Y entonces, ya con el empleo que consiguieron y ya con los ingresos nuevos que están percibiendo, entonces ya salieron de situación de pobreza. Cuando un hogar sale de situación de pobreza, para nosotros se graduó. Ya, toga, birrete y dele que yo voy a apoyar a otro hogar que está en una situación muy fregada y que quiero ayudarle con los recursos de la administración distrital. Con la administración actual, ¿qué mejoras se han implementado en la estrategia del ingreso mínimo garantizado y qué impacto está teniendo? Mira, Winter, hemos avanzado en algo que seguramente habrás escuchado y nuestros beneficiarios habrán escuchado, y es la estrategia Mejores Transferencias, Más Bienestar. Esa estrategia lo que pretende es tratar de buscar la mejor manera de entregarle los apoyos económicos a nuestros beneficiarios. Iniciamos con 2 programas, con el programa de bonos dirigidos a personas con discapacidad y con el programa de apoyos económicos a personas mayores. Y en esos 2 programas hemos ido casa por casa, llamamos beneficiario por beneficiario y le decimos a las personas a las personas beneficiarias del programa de bonos canjeables por alimentos de personas con discapacidad, les hemos dicho, ¿usted quiere seguir recibiendo un bono o usted quiere recibir una transferencia monetaria? Ese mismo valor en una transferencia monetaria. Y a las personas que reciben apoyos económicos de persona mayor les hemos dicho, tenemos un nuevo sistema para recibir apoyos económicos que se llama transferencia monetaria. Usted la puede recibir a través de una entidad financiera o la puede recibir a través de un corresponsal. ¿Usted cómo prefiere recibirla? Y mira que con esto, lo que estamos haciendo es que cada ciudadano sea como partícipe de esa operación, ¿sabes? Cada ciudadano dice, vea, ¿sabe que a mí no me conviene recibir el bono porque es que me toca ir a hacer la fila y qué pereza? Entonces yo prefiero la transferencia monetaria porque pues yo con el DaviPlata voy y pago en la tienda y el señor de la tienda me recibe el DaviPlata para pagarle, yo le hago la transferencia con el DaviPlata. Y eso ha mejorado mucho la situación, o va a mejorar mucho la situación de los hogares que recibían estos 2 apoyos económicos. Esta pregunta, tú te imaginarás, imagínate 12,000 beneficiarios de personas con discapacidad o unos 38,000 beneficiarios de personas mayores, pues son un montón de gente. Entonces nosotros hemos organizado unos operativos que nos permiten atender persona por persona y hacerle la pregunta persona por persona. Entonces nos hemos tomado estos meses para realizarlo y en este segundo semestre ya iniciamos los pagos con esa nueva estructura. De manera que los impactos los vamos a ver en el futuro, Winter. Todavía no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar al final del camino, pero sabemos que ese camino es el que la ciudadanía ha escogido, el mejor para cada caso. Entonces cada persona dice, a mí lo que me conviene es tal cosa y eso es lo que hemos venido haciendo. Haremos, Winter, también una tercera cosa durante el segundo semestre del año y es precisamente que vamos a revisar todas las características de ingreso mínimo garantizado. Y en donde encontremos que debemos implementar mejoras, las vamos a implementar. Por supuesto, le vamos a avisar a todo el mundo, les vamos a anunciar, te vamos a contar a ti para que nos ayudes a contarle a la ciudadanía, vamos a avisar a través de medios masivos de comunicación, les vamos a enviar toda la información que necesiten una vez nosotros definamos cuáles son esos cambios. Pero queremos que la ciudadanía tenga una tranquilidad.
En integración social en este momento, lo que queremos es que todos los subsidios que nosotros estamos entregando lleguen correctamente a donde tienen que llegar. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. En este segundo semestre, entonces, vendrá algunos ajustes, algunos cambios en ingreso mínimo garantizado que les vamos a ir contando en la medida en que vayamos en la marcha, en la medida en que vayamos haciendo esos cambios. Qué importante toda esta información, a todos los que se conectan, prestar muchísima atención, replicar este contenido que es de gran valor, esta información para todas las personas que están en Bogotá o inclusive también para saber de todo lo que se lleva a cabo detrás de una transferencia, ¿sí? Todo el proceso que lleva. Mauricio, me llegan preguntas, personas que me han dicho aquí en esta transmisión en vivo. Muy buenas noches. Una pregunta, por favor. Queremos saber si van a volver a integrar el programa de ingreso mínimo garantizado a los hogares inscritos en Renta Ciudadana, de la cual nos sacaron también el año pasado. Mil gracias y bendiciones. Mariru de Sánchez. Pregunta eso. Esa pregunta es muy importante, Winter, porque recuerda que el año pasado estábamos funcionando en ingreso mínimo garantizado en conjunto con el gobierno nacional y con un programa que venía funcionando desde pandemia del gobierno nacional, que no sé si te acuerdas que se llamaba Ingreso Solidario. Cuando ese programa existía, entonces había un grupo de hogares que estábamos atendiendo conjuntamente. El gobierno nacional ponía una plata y nosotros poníamos otra plata para atender a los hogares. Una vez inició el tránsito a renta ciudadana, esos hogares beneficiarios cambiaron y ya nosotros tuvimos que hacer algunos ajustes en la cobertura de los beneficiarios de renta ciudadana y de ingreso mínimo garantizado. Con eso todo lo que estábamos buscando era que las personas que recibían renta ciudadana y que no recibían nada más, pues al menos recibieran los apoyos económicos de ingreso mínimo garantizado. Y que las personas que estaban en ingreso mínimo garantizado, pues no tuvieran dos programas al mismo tiempo para garantizar un poco que pudiéramos apoyar a quienes más lo necesitan. En ese sentido, el año pasado se implementó entonces una atención de hogares de ingreso mínimo garantizado que no estén en renta ciudadana y esa fue la razón fundamental. ¿Qué va a pasar este año con lo que te decía hace un momento? Estamos revisando todas las características de ingreso mínimo garantizado y en el segundo semestre vamos a mostrarles unos nuevos que nos va a permitir beneficiar a quienes lo necesitan. Y seguramente ahí vamos a tener actualizaciones de las bases de datos con prosperidad social y vamos a poder apoyar más hogares que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad. Reconocemos y entendemos la dificultad que nuestra beneficiaria nos comenta, pero también queremos decirle que dado el nivel, el volumen de presupuesto que teníamos en ese momento, la mejor decisión fue no dejar de atender a las personas que no estaban recibiendo nada, sino que aquellas personas que recibían algo del gobierno nacional, los dejamos ahí recibiendo ese alguito del gobierno nacional y nosotros pasamos a darles otra parte a los que no estaban recibiendo nada con ingreso mínimo garantizado. Seguramente lo vamos a revisar, Winter. Bueno, llega otra pregunta y qué bueno eso saberlo. Buenas noches. Yo era beneficiaria del ingreso mínimo garantizado, me lo quitaron o suspendieron porque mi mamá era beneficiaria de adulto mayor, porque ella permanecía en mi núcleo familiar. Pero resulta que ella ya no se encuentra en mi núcleo familiar ni en la dirección misma, o sea, ya no vive con ella en la base de datos del Sisbén. Quisiera saber si yo puedo volver a ser parte de esta ayuda o ya definitivamente no puedo hacer parte con esta actualización. Pero por supuesto que sí. Y mira lo importante de esa pregunta porque está relacionado con lo que estábamos hablando hace un momento, de que las personas una vez tienen cambios en su hogar, deben a solicitar la actualización de su encuesta de Sisbén. ¿Por qué no nos aparece la información de nuestra beneficiaria y de su mamá y de la composición del hogar? Porque ellas mismas no han solicitado que les hagan la encuesta de Sisbén. La encuesta de Sisbén es súper fácil, Winter, la actualización. Se solicita en cualquier CADE o super CADE de la ciudad. Hay un link en la página de la Secretaría Distrital de Planeación. Hay un mecanismo para poder solicitar la actualización de la encuesta de Sisbén. Todo lo que tiene que hacer nuestra beneficiaria es solicitar actualización de la encuesta de Sisbén y una vez en donde ya no aparezca su señora mamá para que nosotros podamos saber cuál es la nueva composición del hogar. Y si la categoría del hogar se mantiene, si el hogar sigue estando en categorías A o B y sigue cumpliendo los requisitos, por supuesto, va a recibir su transferencia monetaria. Perfecto, o sea que en actualización ahí se van a ver pues los criterios y los cumple y puede volver a pasar. O sea que eso lo puede consultar el mes entrante, ¿cierto?
Acuérdate que hacemos actualizaciones cada 6 meses. Entonces, Ok. si la señora solicita hoy su encuesta, su actualización de su encuesta, la actualización se le va a demorar un mesecito largo más o menos, y en noviembre nosotros hacemos actualización Ok, nuevamente de la base de datos y podremos incluirla si sigue cumpliendo requisitos del hogar. perfecto. María Muñoz dice, con los cambios que va a tener el programa de focalización, ¿se va a tener en cuenta los grupos C del CISBEN? Es muy importante, Winter, que tengamos en cuenta que los programas de subsidios siempre tienen como unos recursos públicos asignados. Y esos recursos públicos nosotros los debemos enfocar siempre, siempre en quien más los necesita. Entonces, en todos estos ajustes que estamos planeando en la Secretaría de Integración Social, estamos revisando cuál es la mejor categoría de atención de cada grupo poblacional. Es decir, que no es lo mismo que yo atienda un hogar que tiene personas jóvenes, niños, que tiene una pareja que está trabajando, a que atienda un hogar que está compuesto por dos personas mayores, por ejemplo, o por una persona mayor y una persona con discapacidad. Entonces, esas vulnerabilidades las evaluamos, las vamos a empezar a evaluar de manera distinta. Distinto de si el hogar tiene una persona con discapacidad, diferente de si el hogar está compuesto solo por personas jóvenes, diferente de si el hogar tiene niñas, niños y adolescentes, diferente de si el hogar tiene personas mayores. Y eso va a determinar si vamos a poder o no vamos a poder atender los grupos C y hasta qué grupo C. Por supuesto, lo vamos a anunciar una vez anunciemos todos los ajustes que vamos a hacer en ingreso mínimo garantizado. Perfecto, aquí hay una pregunta importante y bueno, los que están aquí diciendo, hola, buenas noches, dice Andrei Smith. Quiero saber por qué yo solamente recibí 8 giros y no me volvieron a consignar si soy A3 del CISBEN. Andrea, hay que decirle una cosa muy importante y es que cada caso es particular en ingreso mínimo garantizado. Así como yo les decía hace un momento que nosotros cada mes cuando vamos a pagar revisamos cada hogar y revisamos cédula por cédula, también cuando nosotros vamos a verificar por qué no le pagamos a cada hogar, tenemos que mirar cédula por cédula y mirar la situación del hogar. ¿Qué pudo haber pasado? Pudieron haber pasado varias cosas, Winter. Por ejemplo, que a Andrei ese mes en el que le empezamos a dejar de pagar, el producto financiero ya no nos apareció activo. De pronto él va a escribir ahí en el chat, no, sí, pero yo sigo teniendo activo mi DaviPlata. De pronto nos apareció o le estábamos pagando, por ejemplo, por Efecti y le intentamos varias veces, no pudimos pagarle y entonces eso nos generó un bloqueo. Pudo haber sido que en Sisbén, desde el gobierno nacional, haya tenido un bloqueo. Y si le generaron un bloqueo en Sisbén, Winter, Andrei lo que tiene que hacer es ir a un CADE o un superCADE y verificar por qué fue el bloqueo. Entonces, como te digo, hay muchas cosas. Entonces, la respuesta para Andrei en este momento es, mira, tenemos 16 subdirecciones locales en toda la ciudad. Acérquese a la que más cerquita le quede. Kennedy, Bosa, Suba, Engativá, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, cualquiera de nuestras subdirecciones locales va a encontrar una persona que le va a responder, que le va a verificar con su cédula y va a decir, ah, ya, mire, don André, lo que pasa es que sí, no, es que intentamos ubicarlo y no lo pudimos ubicar, entonces nos quedó bloqueado porque hay un problema con Sisbén o cualquiera de las razones por las cuales se pueden encontrar problemas en el momento de realizar los pagos. O sea que sobre la importancia de retirar los giros, cuando es por giro, por Efecti o Movi, se debe retirar en el momento que esté el pago, ¿cierto? ¿O se acumula? Súper importante, Winter. Las personas que reciben pagos a través de Efecti o de Movi, nosotros ponemos la plata en el corresponsal y dura un mes disponible. Si durante ese mes la persona no va, nosotros recogemos la plata y ya ese beneficio no se lo volvemos a consignar. La plata vuelve a la administración distrital, por supuesto, porque siguen siendo recursos públicos. Pero si la persona durante un mes no fue, pues nosotros ya recogemos la plata. Eso es muy importante porque el mes es un plazo bien amplio. O sea, si una persona durante un mes no se acercó, pues tiene que ser que no está en Bogotá o que tuvo algún problema. Entonces, cuando las personas
que están en Efecti o en Giro Móvil, eso lo pueden consultar nuevamente en Winter por donde te dije ahorita. O sea, pueden consultar en la página web de la Secretaría de Integración Social, pueden ir a una subdirección local, ahí pueden averiguar si están recibiendo por Efecti o Móvil. Pero en todo caso, nosotros les mandamos un mensaje de texto diciéndoles que ya tienen su giro disponible. Pero recuerden, Efecti o Móvil Ventanilla, un mes de plazo para que vayan a cobrar su giro. Joana Corredor pregunta, ¿por qué rotan tanto la billetera digital para los pagos? O sea, ¿por qué los cambian de pronto un mes en uno, otro mes en otro? ¿A qué se debe eso? Esa es una muy buena pregunta y tiene que ver con todas las verificaciones que nosotros hacemos mes por mes. A Joana hay que decirle que, por ejemplo, nosotros a veces vamos y consultamos en esas validaciones que realizamos mes a mes y encontramos que la billetera, digamos que estoy buscando tu Nequi Winter y me aparece bloqueado. Entonces yo voy y miro a ver si de pronto tienes DaviPlata y me apareciste con DaviPlata. Tú, te consigné en DaviPlata, ¿sí? Porque yo necesito encontrar cualquiera de las 5 opciones. Para mí es válida para poder realizarte los pagos. A veces las billeteras que se bloquean, a veces la misma persona tiene un bloqueo, entonces nosotros tenemos que movernos hacia el otro. Entonces nosotros tenemos que garantizar que las personas que reciben transferencias monetarias reciban a través de cualquiera de estas 5 billeteras digitales y que reciban de manera proporcional, es decir, que yo pague un grupo de hogares equilibrado tanto en Nequi, Bancolombia a la mano, DaviPlata, Móvil y Dale, de la manera más, digamos, equivalente o distribuida, equilibrada, para que todos los beneficiarios y todos los operadores financieros estén activos todos los meses. Mauricio, hay líneas de atención, ejemplo, si a alguien se le dificulta por consultar por la página, hay punto físico, líneas de atención de la Secretaría que se pueda resolver todas estas dudas. Claro que sí, Winter. Nosotros tenemos 2 cosas más de canales de atención que no te he comentado hasta el momento. Nosotros tenemos la línea de la Secretaría de Integración Social, que ya te voy a decir cuál es, y tenemos Chatico. Chatico es el chatbot de la Administración Distrital de la Alcaldía. En Chatico, nosotros en la página de la Secretaría de Integración Social está el link para que la persona entre a Chatico y lo manda de una vez a conectarse por WhatsApp. Y por WhatsApp puede colocar o puede hacer todas las preguntas que tenga que hacer sobre ingreso mínimo garantizado. La línea de atención de la Secretaría de Integración Social para resolver las dudas de ingreso mínimo garantizado es la 380-8330 y estamos en la opción 6. Es súper fácil. Y nosotros ahí resolvemos todas las dudas. Tenemos un equipo de personas que están disponibles todos los días para atender las dudas de la ciudadanía. Chatico. Y nuestra línea telefónica son los canales virtuales con los que la ciudadanía puede resolver sus preguntas generales sobre ingreso mínimo garantizado. Katiana me hace esta pregunta, o sea, pues, es importante resolver esto, Mauricio, porque nos ayudan a despejar pues esas dudas, esa incertidumbre que tienen las personas. Me dice, ¿qué va a pasar con las personas que tenemos PPT si estamos en el Sisbén en Grupo A? Qué importante que nuestros beneficiarios que son nuevos bogotanos sigan recibiendo apoyos económicos de ingreso mínimo garantizado, porque con esto estamos reconociendo que también se trata de personas que están en situación de pobreza, Winter, y que necesitan el apoyo económico de ingreso mínimo garantizado y la alcaldía mayor. Mira que un nuevo bogotano, una persona que ha llegado, una persona migrante que ha llegado a Bogotá, viene a la ciudad, trabaja en Bogotá, que está luchándosela todos los días y lo hace honradamente, muchas veces también se encuentra con una serie de barreras que le impiden generar el ingreso suficiente para superar su situación de pobreza. A las personas que se encuentran con PPT, nosotros le vamos a seguir realizando los pagos de ingreso mínimo garantizado siempre que cumplan con los requisitos. Es decir, las personas con PPT también han recibido sus encuestas de Sisbén, también se pueden encontrar en categoría A o B de Sisbén y por supuesto si están en esas categorías y cumplen los requisitos y se encuentran bancarizadas y bancarizados, haremos los pagos de transferencias monetarias. Qué bueno que no los excluyan, ¿no? Sino que los integren. Total. Porque hay muchas mamitas con sus bebés que inclusive ellas tienen PPT, pero sus hijos ya tienen registro civil colombiano. Entonces ahí están ya, no los dejan desprotegidos, sino al contrario, le brindan ese apoyo. Y ahí hay mucha gente trabajadora, Winter, que necesita lo que tiene IMG, el impulso que necesitan. Y eso es lo más chévere de ingreso mínimo garantizado, que ingreso mínimo garantizado no discrimina, no tiene, está concentrado
en atender a las personas que más lo necesitan. Y a esas personas les entrega un apoyo económico de acuerdo con el nivel de pobreza en el que se encuentran, entendiendo también que como ingreso mínimo garantizado es un impulso, el hogar que está recibiendo la estrategia de ingreso mínimo garantizado también tiene que realizar su esfuerzo, Winter. Entonces, ¿eso significa que la gente puede vivir de ingreso mínimo garantizado? La respuesta es no. Probablemente un hogar que reciba ingreso mínimo garantizado de 200 o 300.000 pesos, con eso no le va a alcanzar para todos sus gastos. Necesita generar ingresos, rebuscarse, tener algún empleo formal. Pero ese ingreso que recibe por ingreso mínimo garantizado, esos recursos que reciben por ingreso mínimo garantizado, son ese impulso que necesitan para continuar en esa lucha diaria contra la pobreza. Emilce Narváez nos dice, ¿a partir de qué mes se ve reflejada esta actualización que va a haber con la base maestra? La actualización de la base maestra la van a ver reflejada ahorita en julio, la que hicimos ahorita en mayo. Ya en julio vamos a tener ajustes de los beneficiarios por esa nueva actualización que tiene que ver precisamente con la actualización de la base maestra y de la base del SISBEN hacia el nuevo registro social de hogares que el Departamento Nacional de Planeación ha venido implementando durante los últimos meses. Que bueno, para finalizar, y muchas gracias a ti, Mauricio, ¿qué están haciendo para promover la inclusión financiera? ¿Están haciendo capacitaciones, actividades de participación ciudadana, ferias? Uy, ese ciudadano es mi amigo, Winter. Esa pregunta es la pregunta. Mira, estamos súper interesados en que la gente abra sus billeteras digitales. Necesitamos que adquieran su DaviPlata, Nequi, Bancolombia a la mano, su Movi, su Dale, la que más le guste. Y para eso nosotros hacemos ferias. Entonces nosotros tenemos jornadas de bancarización en las localidades. Nosotros, de hecho, en este mes del orgullo, a propósito Orgullo, hicimos una gran jornada de bancarización en simultánea en las localidades de Rafael Uribe Uribe, Kennedy y Suba. Y ahí en esas localidades, en las casas LGBTI de la Secretaría de Integración Social, atendimos todas las personas que fueron a hacernos preguntas de ingreso mínimo garantizado, pero sobre todo todas las personas que necesitaban bancarizarse. También en las subdirecciones locales, cuando van y preguntan, ahí les resolvemos dudas sobre bancarización, les ayudamos a abrir el DaviPlata o a desbloquearlo de pronto si tienen algún bloqueo. Y nosotros seguiremos haciendo esas jornadas de bancarización en las localidades este segundo semestre, las retomaremos para que la gente se bancarice, abra sus cuentas y por supuesto puedan acceder a los pagos de ingreso mínimo garantizado. Bueno, entonces muchas gracias, Mauricio, por este espacio, a todos los que se conectaron. Sé que esta información es de vital, para importancia, para inclusive si quieren hacer más preguntas, lo pueden hacer directamente en las localidades, allá los van a atender muy bien, los van a ayudar a aprovechar cuando vayan ferias, asistir en las redes de la Secretaría, inclusive en mis redes les compartimos la información de manera oportuna para que asistan y se capaciten y puedan obtener presencialmente pues esa información que a veces pues queda como ahí en dudas y a veces se nota pues difícil para las personas que no manejan de pronto el celular o el computador, pues allá les pueden orientar. Pues mil gracias, Mauricio, por este espacio. Encantado, pues yo sí siempre he estado feliz de que usted pues me acepte todas estas invitaciones y que podamos despejar las dudas que todos los días me hacen ellos y que yo direcciono. Y la idea es esa, apoyar a las personas con información, pero a la vez que conozcan la gestión que hace la Secretaría. Winter, gracias a ti por la invitación. Para nosotros, de verdad, es muy importante contar con tu apoyo. Sabemos que tú tienes mucha cercanía con nuestros beneficiarios y nuestras beneficiarias y estamos aquí para resolver todas las dudas. A la ciudadanía, no dejen de seguirnos. Estamos en Facebook, estamos en X, estamos en Instagram. Estamos en TikTok, felices en TikTok haciendo videos con información sobre ingreso mínimo garantizado en el TikTok de la Secretaría de Integración Social. Así que tenemos un montón de canales disponibles para que nos sigan, para que estén pendientes de todas nuestras novedades, para que sepan cuáles son los cambios que nosotros tenemos. Pero sobre todo te garantizo, Winter, que vamos a buscarte una vez tengamos noticias, para que acá volvamos a sentarnos a contarle a la ciudadanía cuáles son los cambios. ¿Listo? Muy bueno. Entonces, muchas gracias a todos los que se conectaron. Gracias por estar ahí, siempre ahí activos, pendientes. Ya saben, pueden compartir esta información, replicarla para que todas las personas que tengan esas dudas aquí en esta transmisión, que las vamos a dejar ahí alojada para que la puedan ver pausadamente y de ahí van a pues aprovechar al máximo todo este contenido. Bueno, muchas gracias, ¿no? Que pasen una feliz noche. Nos vemos, Winter, a la ciudadanía, a las ciudadanas y ciudadanos, nos vemos próximamente. Muchas gracias y feliz noche. Listo.